Nunca dejaré de quebrantarme cuando veo que Dios quiere hacer cosas grandes. Porque las obras de Dios son incomparables. Pero confieso que me quebranta también, me produce profunda tristeza. ¿Qué acabo de decir? ¿Me lo podéis repetir? Como que no oyeron. Me produce profunda tristeza cuando veo personas que resisten lo que Dios quiere hacer con ellos. Déjeme aclararle un poco el tema de la guerra espiritual. Es cierto que nosotros tenemos una batalla, pero la batalla menos intensa que nosotros tenemos es con el diablo. La batalla más intensa que nosotros tenemos es con nosotros mismos. La gente de la guerra espiritual no se ha dado muchas veces cuenta de la mal llamada guerra espiritual, que lo único que ha hecho es desviar la atención de quién es nuestro verdadero enemigo. Porque vuelvo al Salmo 91, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay dos palabras allí que son tremendamente extraordinarias. El Altísimo. No sé qué concepto tienes de tu Dios, pero mi Dios a nadie lo supera. Nadie supera a mi Dios. Mi Padre Celestial es insuperable. En segundo lugar, no sé qué concepto tienes de Dios, pero mi Padre Celestial, mi Señor Jesucristo, mi Dios y el Espíritu Santo son todos poderosos. Ellos todo lo pueden. Abren manantiales en el desierto, ríos en la soledad, caminos donde no hay. Abren puertas que nadie puede cerrar. Nadie. El ejército entero, el más grande del universo, puede tratar de venir en mi contra. Pero si Dios dice que esa puerta está abierta, nadie la va a cerrar. Ese es el concepto que debemos tener de parte del Señor. Por lo tanto, si yo habito bajo el abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente, ¿qué diablo, ni qué demonio, ni qué potestades? Yo tengo un amigo que camina por muchos lugares diciendo, hace mapeo espiritual. ¿Para qué? Si eso no está en la Biblia. Voy a estar distrayéndome yo con reprender demonios. Yo levanto mis manos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si haciéndolo se me atraviesa el diablo, ay, qué mal te va a ir. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Pero resulta que para poder lograr esto, nosotros tenemos que estar en la dimensión correcta. Diga conmigo, dimensión correcta. Hoy voy a ser muy breve, muy rápido. Me preguntaron si las dos predicaciones iban a ser iguales, le dije que sí, pero siempre la segunda sale mejor. Primero porque está más estudiada, porque ya la he repetido, y segundo porque va a enseñar conmigo mi mujer, esa guapetona. A mí se me quedó una palabra de Venezuela que la digo y si insulto a alguien le pido perdón. Pero yo a veces miro a mi mujer y le digo, mamacita. Pero se lo digo con ahínco, mamacita. Yo tengo que estar en la dimensión correcta porque si no estoy en la dimensión correcta no habito bajo el abrigo del Altísimo ni bajo la sombra del Omnipotente. ¿Está claro? Ahora, esa dimensión por mucho tiempo se ha pensado que le pertenece al creyente. No. ¿Sabe por qué? Porque los demonios creen y tiemblan. Y yo veo muchos creyentes que creen pero no tiemblan. ¿Me está oyendo lo que yo digo? Dile, pregúntale a que tienes a tu lado, ¿estás recibiendo? O sea, no es la dimensión del creyente, es la dimensión del discípulo, que es totalmente distinto. Usted tiene que ver que históricamente la palabra creyente prácticamente no tiene ninguna dimensión y a nosotros se nos llamó cristianos como un apodo. Es decir, se nos llamó y cristiano tiene una significación profunda porque así como se dice romano, también se dice cristiano. Me explico, y romano era un esclavo de Roma o un ciudadano de Roma. Un cristiano es un esclavo de Cristo o un ciudadano de Cristo. Amén.
Pero de manera muy particular nosotros debemos comprender que la palabra que el Señor Jesucristo utilizó para hablar de nosotros fue la palabra discípulo. Y aquí encontramos en Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, lo ponemos en pantalla, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿te acuerdas lo que hablamos ayer de la palabra? Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra. Permanecer en la palabra, esa palabra permanecer quiere decir me someto a ella, obedezco lo que ella quiere decir. Mire, hemos catalogado como el acto de fe más grande que una persona pudiera tener el hacer milagros, señales, maravillas, prodigios. Y la verdad es que son actos de poder y actos de milagro y actos de fe, pero esos no son los actos más grandes de fe. Los actos más grandes de fe son obedecer la palabra del Señor. El acto más grande de fe, lo que más puede provocarte bendición en la vida es obedecer al Señor. Porque si tú obedeces al Señor estás diciendo: yo quiero matar a este tío, pero no lo mato porque la palabra del Señor me dice no lo mata. Entonces puedo hasta decirle al tío: no te vas. Desaparece de mi rostro, porque mire, en este momento, en este segundo he decidido no matarte por obediencia a mi Señor, pero si me bajo de la cruz te va a pasar algo muy feo. Así que por lo tanto, cuando yo decido obedecer lo que Dios dice en su palabra y actuar conforme a ella, no simplemente con el conocimiento intelectual, sino haciendo lo que dice la palabra del Señor, estoy haciendo el acto de fe más grande que pudiera haber, porque estoy diciendo: no es a mi manera, es a la manera de Dios. Determino negarme a mi manera para que fluya a la manera del Señor. ¿Está claro? Diga conmigo amén. Ahora, el Señor Jesucristo nunca buscó creyentes. El Señor Jesucristo buscó discípulos. Eso lo leemos en Mateo capítulo 4, versículo 19. Escúchame esto: creer te salva, pero ser discípulo implica seguir al Señor, y seguir te transforma. Les digo a los discípulos: venid a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Él busca gente que quiera venir en pos de Él. ¿Estás yendo tú en pos de Él? Ahora, muchos creen en Jesús, pero pocos caminan con Jesús. Lo repito. Yo conozco a alguien que dijo en una oportunidad: yo no quiero ser como Enoc, yo no quiero caminar como Enoc, porque se lo lleva a uno Enoc. Se lo lleva el Señor, a Enoc se lo llevó al Señor, pero fueron 300 años que estuvo aquí caminando. Me encantaría vivir 300 años. Señor, por favor, sin muleta. ¿Vale? Me encantaría vivir 300 años, pero caminando con el Señor, compartiendo mi vida, conversando con Él, dialogando con Él, escuchando sus instrucciones, siguiendo. Debe ser una vida maravillosa, sobrenatural, tener una relación continua con el Señor. Ahora escúcheme, hay una gran diferencia entre el creyente y el discípulo, voy a explicarlo. En cuanto a relación, el creyente admira a Jesús. Yo conozco gente que dice: oh, nada como Jesús, pero viven de aquella manera. Pero en cuanto a relación, el discípulo imita a Jesús. Hay una pulserita que yo le tengo a mis hijas. Es por gracia del Señor podemos entender inglés, hablamos inglés, y inglés fue mi primer idioma. Así que cuando no me entiendas, que se me están cruzando los idiomas, ¿vale? Pero quiero decirle que esa pulserita tiene cuatro iniciales: WWJD. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Estoy buscando la nomenclatura para ver si la podemos tener en castellano, porque la pregunta es que el discípulo se pregunta: ¿qué haría Jesús en medio de mi problema? ¿Qué haría Jesús si enfrentara esta situación? ¿Qué haría Jesús con mi mujer? ¿O qué haría Jesús con mi marido? ¿O qué haría Jesús con mi hijo? ¿O qué haría Jesús con mi jefe? Porque el verdadero discípulo lo que está buscando es ser una representación visible del Señor. La pregunta es: ¿eres tú una representación visible del Señor? Si yo voy a tu casa y le pregunto a tus padres, a tus hermanos, a tus primos, a tus cuñados, le pregunto a tus vecinos:
este señor dice que es creyente, podría ratificar que realmente vives una vida como debería ser. Porque nuestro ADN espiritual no es un ADN normal. El ADN espiritual que nosotros tenemos es un ADN sobrenatural y nosotros tenemos que ayudarnos a entender eso de tal manera, hablarnos a nosotros mismos para que podamos vivir en esa dimensión. En cuanto a motivación, el creyente busca bendición. Hola. La bendición no es lo que Dios quiere que busquemos. Si lo pusiéramos en términos del Nuevo Testamento, Santiago dice que Dios busca hacedores de la palabra. Dios está buscando gente que quiera hacer la palabra su estilo de vida. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿la palabra de Dios es tu estilo de vida? Mire, tiene tanto poder la palabra del Señor que una persona que es muy allegada a mí, yo le pregunté, ¿cómo llegaste a los pies del Señor? Y me dijo, emborrachándome leyendo la Biblia. Pues sincero. Él se sentaba en su casa, en Bolivia, se ponía a beber cerveza hasta que se emborrachara, pero lo hacía leyendo la Biblia, hasta que la Biblia lo transformó. Hay una pareja que hemos trabajado 6 años en Granada. Estamos muy agradecidos al Señor con ellos. En esos 6 años buscaban bendición hasta que los ayudamos a convertirse en un discípulo. Y un discípulo no busca bendición. El discípulo sabe que lo que necesita es transformación. Porque cuando es transformación, la bendición le es alcanzada. Lo sorprende la bendición. ¿Está conmigo? Y de manera muy clara esta pareja se han casado. Vivían una vida de desorden, se han casado el día viernes. 6 años hablándoles de Cristo, 6 años ayudándole a entender. ¿Y sabe lo que me ha ayudado? Una pregunta diaria que le hacía a ellos. ¿Os habéis tratado en este día o en el último día como Cristo dice en su palabra en Efesios capítulo 5 que os debéis tratar? La pregunta que tienes que hacerte si eres marido, ¿estás tratando a tu mujer como Cristo dice que tú tienes que tratar a tu mujer? Y la mujer, ¿qué es? ¿Una vieja cacatúa de esas peleonas que el mismo Dios ni quiere? Pues lea el libro de Proverbios. El libro de Proverbios dice que ni Dios aguanta a la mujer que pelea. Mejor es comer un trozo de pan en el terrado que comer en casa espaciosa con mujer. ¿Qué dice? No, no lo digan los hombres, cállense la boca. Lo dicen las mujeres. Con mujer, lo podéis poner en más claro, mujer peleona. ¿Vale? De esas que el Chavo del 8 le diría, cállate, 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 que me desespera. En cuanto a obediencia, el creyente escoge que obedece. Porque, por ejemplo, hay creyentes que les interesa y les gusta tener dinero, entonces diezman. Porque oyeron que un día que el que siembra abundantemente, abundantemente segará. Trae los diezmos a la florilla y alimento en mi casa y probadme en esto ahora, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿De verdad? Hay otros que le interesa, como aquel que le dijo, como Simón, el mago que le dijo a los apóstoles, ¿puedo yo tener el mismo poder que vosotros tenéis? Porque le interesa la fama, le interesa el prestigio. Mire, si aquí hay youtubers o instagramers que quieren ser influencers, esa es una categoría inferior porque Dios no quiere que seas un influencer, Dios quiere que seas un transformer. Yo no voy a salir en Instagram ni voy a salir, y el Instagram que me está saliendo no están sacando un influencer, están sacando un transformer. Porque el discípulo del Señor lo que quiere es ser transformado. El discípulo del Señor, estoy harto de ser como soy, quiero ser cambiado, tengo hambre de Cristo. Quiero que vean a Cristo en mí.
Mire, por años nosotros en casa hacemos oraciones peligrosas. Una de las oraciones que hago todos los días: Señor, ayúdanos a hacer como el arca de tu presencia. Sí, alguien con conocimiento bíblico es capaz de decirme, no, nosotros somos el templo del Espíritu. La religión por un lado. Yo quiero ser como el arca de tu presencia, que donde quiera que yo vaya, el enemigo diga, patitas, ¿para qué te tengo? Aquí me voy. Porque llegó la presencia de Dios, no Enrique. Llegó el que porta la presencia del Señor. Y que haya liberación, y que haya salvación, y que haya señales, y haya milagros, sanidades, maravillas, prodigios. Que se cumpla la palabra del Señor. Todos los días oro por mi familia como tal. Ya metí el hierro en ello. En cuanto a obediencia, el discípulo obedece aunque duela. Y aunque sea ay. Obedece aunque duela. Aunque lo que voy a hacer venga en mi contra, yo voy a obedecer. Tenemos una hija con una situación de salud un poquitillo, estamos esforzándonos por vencerla en el nombre de Jesús. Y fuimos a hacer un seguro y me han dicho, probablemente si hay un diagnóstico ya en la seguridad social, no puedan hacerle el seguro. Y alguien me propuso una trampa y le dije, no, conmigo no. Se lo dije claro, yo no voy a engañar a nadie, yo voy a actuar. Y eso va en mi contra. En cuanto a actitud, esta es buena. El creyente va a la iglesia. Pues hay gente que viene a la iglesia como quien va ¿cómo decir? Al cine no, como que va, es que voy al rito religioso para que esta semana me vaya bien. Sin embargo, el discípulo no va a la iglesia, es la iglesia. Que Dios fuese amén. Y en cuanto a prioridades, el creyente, Dios es parte de su vida. Dios es parte de su vida. Hay gente que tiene a Dios parte de su vida. Hay gente, yo tuve, y que discípulo, un tío, yo estaba engañado porque no era ni discípulo, era un simple creyente, que en una oportunidad, escúcheme, él venía y llegaba al local de la iglesia, porque la iglesia no es esto, la iglesia somos nosotros. Por eso que digo que el discípulo es iglesia, es parte de la iglesia, forma parte del cuerpo de Cristo, no va a la iglesia. Hay gente que dice voy a la iglesia, no está entendiendo lo que dice la palabra del Señor, ese probablemente sea un creyente y no un discípulo. Pero déjeme decirle que este creyente tenía una actitud que yo decía, ostras, yo la verdad es que yo soy un carnal porque este es mejor marido que yo y todo, se porta muy bien. Un día llamo a su casa y sabe que el pecador es torpe. Y él levanta el teléfono todavía hablando y estaba insultando a su mujer. Le dije, mira, desgraciado, en una hora te vas a enterar quién soy yo. Vas a venir aquí al local, porque nos vamos a reunir. Y le dije de muerto para abajo. Él tenía parte de su vida en Dios. Pero el discípulo, Dios es el centro de su vida. ¿Quién está sentado en el trono de tu vida? ¿Te define como creyente o como discípulo? ¿Estás conmigo? Pregúntale al que tienes a tu lado, ¿quién se centra en el trono de tu vida? Ahora, curiosamente, se sabe quién está en el trono cuando nos sacuden el árbol. Cuando tenemos problemas. Tus reacciones mayoritariamente señalan quién está en el trono de tu vida. En España decimos, hay gente que tiene mecha corta. Dios mío,
Es que lo enciende uno la mecha y ya le explotó el petardo a uno. No ha terminado uno de hacer... Pues, ¡pah! Hay gente que uno le habla... A veces me dan ganas de decir, wow. Y después me dice, aleluya. No, aleluya nada. Mire lo que dice Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Un creyente es imposible que lleve frutos, mientras que el discípulo lleva frutos. ¿Sabe por qué? Porque Juan capítulo 15 dice, si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Pero también dice la palabra, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, yo no tengo que preocuparme por si llevo o no llevo fruto. Yo que tengo que ocuparme en permanecer en él. Si yo permanezco en él, soy intocable por el diablo, ya lo dije. Porque el reino de los cielos está aquí, ya el reino de los cielos está aquí. El reino de los cielos se estableció aquí cuando Jesucristo resucitó de los muertos y proclamó su victoria. Veremos el cumplimiento total del reino de los cielos cuando Él venga en su segunda venida. De paso, no hay dos venidas. La Biblia no habla de rapto, la Biblia habla de arrebatamiento. La teología del rapto la sacó una mujer en Inglaterra. Lea. Y los tiempos más gloriosos de la iglesia están llegando, por eso es que hay tanta persecución, por eso es que hay tanto ataque para tratar de desmotivarnos en nuestra permanencia en el Señor, pero el diablo se va a quedar sorprendido. Porque el fruto es la evidencia de un discípulo y no de un simpatizante. Un creyente no da evidencias, huele a muerto. Un discípulo se respira vida. El discípulo es aquel que llega a un lugar y no tiene que hablar. Se manifiesta la presencia del Señor. Yo quiero ser de esos. Dicen que en Egipto hay 2 hombres con más de 20 millones de dólares de recompensa por sus cabezas. Uno está escondido por la Secretaría de Estado de Estados Unidos, transmitiendo programas de radio para Egipto. Y otro vive en Egipto. Ese, mi respeto, se queda en Egipto. ¿Por qué? Porque no le tiene miedo a la recompensa, no lo pueden tocar. Pero dicen que cuando él llega a un lugar, porta la presencia del Señor. La gente se sana sin que él hable. Los demonios se vienen y se posan a sus pies para que él los libere. La gente obre. Eso es lo que España necesita, eso es lo que el mundo necesita. Eso es lo tremendo, extraordinario. Yo quiero llegar y subirme a un autobús. ¿Qué te pasa? Necesito a Cristo. Jonathan Edwards, se dice que la gente se abrazaba a los árboles, rogándole por favor, y a las farolas, predica ya, porque no aguantamos lo que nos está pasando. Quiero portar la presencia del Señor. Quiero dejarme no quiero preocuparme. Mire, la palabra del Señor dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas añadidas serán. Sí, el siguiente capítulo, el capítulo 7 dice, buscad, tocad, llamad, y son promesas, son válidas, y no hay nada malo en hacerlas, pero yo particularmente, en manera personal, en mi casa, preferimos el añadir de Dios que el pedir, porque mi pedir se puede quedar corto, pero el añadir de Dios siempre es mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Pero el añadir de Dios llega cuando yo decido buscar primeramente el reino de Dios. Y yo quiero vivir en esa dimensión. Yo quiero vivir en una dimensión de poder. Donde no me vean a mí, es que no quiero ni que me vean. Que vean a Dios. Que vean al Señor. Que vean a Cristo. Pero eso lo hace el discípulo. Yo soy el peor de ellos. Pero soy discípulo. El creyente escucha el mensaje, mientras que el discípulo se convierte en el mensaje.
¿Qué tal? ¿No te cansa a ti los testimonios de otras personas? Yo alabo al Señor por los testimonios de otros. Yo quiero experimentar los míos. ¿Está conmigo? Los creyentes siguen a Jesús por los panes y los peces. Mientras que cuando Él habló de la cruz, solo los discípulos permanecieron. Había mucha gente con panes y peces, fue una cena gratis, imagínense, con la abundancia que había, increíble. Invíteme a usted un chuletón para que vea. A mí me da pena cuando me da vergüenza cuando vamos nosotros como familia a comer, pues mi familia come. Y si hay carne de por medio, Dios mío. ¿Cuáles son las marcas de un verdadero discípulo? Escúchala, voy rápido. Número 1, permanece en la palabra. Juan 8:31. Lo proyectamos, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es la primera señal de una persona que es discípulo del Señor? Es que permanece en la palabra. Ahora, la palabra permanecer quiere decir que la palabra de Dios mora en él. No es una persona que repite Biblia y repite Biblia y repite Biblia y repite Biblia. Yo tengo un discípulo en Londres, un portugués, que él decidió, nadie se lo impuso, yo no le dije nada, yo no soy culpable. Si el Señor me preguntara quién hizo eso, yo le diría, yo no fui, yo no soy el que lo he hecho. Pero él ha decidido leer 26 capítulos diarios de la Biblia. Cuando yo voy a Londres, usualmente él viene conmigo y si me toca predicar y a mí se me pierde un versículo, yo conozco muy bien la palabra, pero se me pierde un versículo como ser humano, Rui, en 2 segundos tengo el versículo. Es un limpiador de una oficina postal, pero es el hombre más próspero que yo he visto. Casa comprada, casa propia, coches. Dios lo bendice. Lo alcanza la bendición. Segunda característica, segunda marca de un verdadero discípulo: se niega a sí mismo. Anoche dije que yo tenía personas a quienes les estoy enseñando: preocuparos por los demás. Preocúpate por ser de bendición. Esa es la marca de un discípulo. ¿A quién puedo bendecir hoy, Señor? Dame una persona a quien le pueda bendecir. Dame una persona a quien le pueda dar una palabra. Dame una persona por quien yo pueda orar en la calle. Dame una persona a quien le pueda hablar de Jesucristo. Dame una cita divina. Dime dónde tú estás trabajando. Dime dónde estás buscando. ¿Sabe? El Señor me hablaba esta mañana y me decía, aquí hay unción de multiplicación. Aquí puede haber una multiplicación explosiva. Pero tenemos que llegar a la dimensión del discípulo. Tercera marca de un verdadero discípulo: ama como Jesús ama. ¿A quiénes amas? Ahí yo sé que es difícil. Yo no tuve la oportunidad de ver al Señor que me llegó por detrás cuando tuve el accidente de tráfico en el 2007. Reconozco que cabreado no estaba. Lo siguiente, me acusó de delito, me querían encarcelar, me acusó de falsedad de documento. Pero cuando estoy llorando por él porque se acercaba al juicio, yo no sabía que había muerto. Una de las cosas que el Señor me dijo fue: bendícelo. Oh, 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 oh. Yo no soy tú, Señor. La pregunta fue: ¿eres creyente o eres discípulo? Señor, lo bendigo.
bendigo su familia, bendigo sus hijos. Si los perros que hicieron que me llegara por detrás están vivos, yo no sé si cabe, pero bendícelos también. Si amas al que te cae bien, eso no es amor. Cuarto, el verdadero discípulo sirve en lugar de buscar posición. Eso duele. Es decir, yo voy a servir, yo voy a atender, yo voy a apoyar a las personas, aunque no me vean. Yo estoy empeñado en ser invisible. No quiero que me vean a mí. Quiero que vean al Señor. Yo estoy tratando de escribir mi carta para el día en que me hagan el funeral dentro de muchísimos años. En el nombre de Jesús. Y en el mío también. Yo quiero que alguien diga, ese hombre me ayudó a conocer a Dios. Ese hombre me ayudó a que mi matrimonio sea el matrimonio que es hoy en día. Yo quiero que digan, ese hombre me corrigió. ¿Sabéis una cosa? Estoy pastoreando un guajiro. Es mi discípulo, en mi reunión de casa. Estoy haciendo cuidado pastoral para él. Si alguien se mete conmigo, yo le digo, cuidado que tengo un guajiro hijo. Me abraza. Cuando llegó a nuestra congregación, pero lo confronté con la palabra, con amor, amándolo por encima de todas las cosas. Pero no me interesa la posición. No me interesa. No quiero que me vean. Quinta marca. Da fruto que permanece. Da fruto que permanece. El fruto no es una emoción. El fruto es una transformación visible. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar con él. Es decir, que no es señal el que tú vengas a la iglesia. Es señal que tú andes como él anda. No es señal el que tengas una Biblia grande. Ahora prácticamente nadie tiene una Biblia grande para venir a la congregación. Todos venimos con el teléfono. Cuando mucho con el iPad. Aquí saca ella una Biblia para que yo vea que tiene Biblia. Está bien, gracias al Señor. Pero déjeme decirle, no es por la apariencia, es por lo que soy. O por lo que estoy luchando por ser. Ahora, un verdadero discípulo ama. Un verdadero discípulo sirve. Pero un verdadero discípulo multiplica. O sea, si tú eres ese tipo de personas que tienes años en el Señor, pero todavía no te has ganado una persona para Cristo, una persona para el Señor, tú probablemente estás todavía en la dimensión de creyente, no estás en la dimensión del discípulo, porque la naturaleza del discípulo hace que se multiplique. El discípulo busca continuamente cambiar y ser transformado. Ahora déjeme decirle algo más. Creer es gratis, pero ser discípulo cuesta todo. ¿Qué pasaría si mañana te dijeran que negaras a Jesucristo o si no te matan? Suponte que al salir de aquí estuviera la policía
listos para arrestar a todos los que se confiesan como discípulos del Señor. Eso está llegando. Me causa impresión que la gente no se implica, no levanta la voz. Me causa impresión que el que sabe hacer lo bueno y no le hace le es pecado. Es practicado por muchísima gente. No somos capaces de levantar la voz porque nos da miedo. No somos capaces de reclamar el cumplimiento de la palabra en medio de nuestros entornos. Mire, fui al hospital con ella con un problema que tenía en el corazón. Ella tiene un soplo, una condición que también está derrotada en el nombre de Jesús. La llevé al hospital y no la atendían. Pedí una hoja de reclamación y empecé a llenar la hoja de reclamación y la señora se empezó a incomodar. Le dije, señora, no se preocupe. Mire, yo tengo una paz y una tranquilidad tremenda porque mi mujer no depende de un médico, depende del Señor. Y si usted no quiere favorecer que la atienda un médico, dice la palabra del Señor en Jeremías 33:6, Dios envía sanidad y medicina. Dios puede hacer un milagro. Pero yo le quiero decir, ¿para qué se tiene que preparar usted? Y me dice, ¿para qué me tengo que preparar? Y le dije, penalti. Me la puso de penalti. Le dije, todo lo que el hombre sembrare, eso segará. No se preocupe, no atienda a mi mujer, que a usted tampoco la van a atender. No se preocupe, trate mal a mi mujer, que a usted también la van a tratar peor. Porque la cosecha usualmente viene multiplicada. Le dice una chica, el karma. Le digo, no, eso no es karma. Eso es palabra de Dios. Eso es palabra del Señor. Todo lo que usted sembrare, eso segará. Así que prepárese a ser maltratada, prepárese a morir probablemente sin que la vean. Prepárese a estar en un hospital muchas horas y ser atendida. Prepárese. Mire, en 2 minutos llamará a mi mujer. A la gente hay que meterle el miedo en el cuerpo. A la gente hay que hacerle sentir que nosotros servimos a un Dios que nos defiende. A la gente hay que hacerle entender que nuestro Dios no es un pelele, no es un Buda pegado a la pared con las piernas cruzadas, ni que tengo que estarle doblando la cabeza. A la gente hay que hacerle entender que mi Dios es mucho más grande que cualquier otro. Usted le ponga el nombre que le quiera poner. A la gente tiene que entender que yo le sirvo a un Dios que está vivo, un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que prospera, un Dios que requiere mi obediencia para desatar todas esas bendiciones. Usualmente el creyente usa la cruz como un adorno, mientras que el discípulo la carga como una misión. Ya vamos a terminar para ministraros vosotros y orar por vosotros. 3 preguntas. Dile que tienes a tu lado, ¿estás listo? ¿Estás siguiendo a Cristo o solo crees en Él? Buscar ser bendecido es legítimo. Solo cuando yo quiero que la gloria del Señor se manifieste a través de mí. Tenemos que muchas veces ver a Dios como un banquero. Si nosotros vamos al banco en este momento y queremos de alguna manera un préstamo o queremos una hipoteca, el banco va a querer saber quiénes somos y qué tenemos. En la parábola de los talentos nosotros vemos que Dios está dispuesto a invertir y multiplicar su bendición en aquellos que son fieles y leales. Es una cualidad que se está perdiendo en la vida de la iglesia, leales, lealtad. Hay gente que viene a la iglesia a ver si me va bien. Hay gente que viene a la iglesia a ver si me tratan bien. Hay gente que viene a la iglesia a ver si Dios me bendice.
Y yo tengo que venir a la iglesia incondicionalmente. Tengo que venir a la iglesia porque este es el lugar que Dios ha dicho donde yo me tengo que congregar, que este es el lugar que Dios ha dicho donde yo tengo que ser enseñado. Hay gente que viene a la iglesia y no quiere ser tocado. Un discípulo entiende perfectamente que tiene que someterse a la autoridad. Un discípulo entiende perfectamente que la palabra del Señor le enseña que necesita a alguien que le discipule. Un discípulo sabe perfectamente que va a ser confrontado por aquellas cosas que tienen que ser cambiadas, porque el que verdaderamente ama te dice la verdad. No debemos ofender a nadie, no debemos maltratar a nadie, debemos hacerlo con amor. Tampoco debemos ser adictos a la riña. Porque cada persona merece el trato que Dios determine que merece. Y hay personas a quienes, si lo leemos en la palabra del Señor dice, por ejemplo, que a las personas mayores, a las mujeres, a las hermanas, tenemos que tratarlas como hermanas, tenemos tratos diferentes con la persona, pero tenemos que aprender a confrontar con la verdad. La persona que te ama es capaz de decirte, tú no estás reflejando a Cristo en esto. La persona que te ama es capaz de decirte, tienes que cambiar tu carácter. La persona que te ama es capaz tiene que ser capaz de decirte, deja de mentir. La persona que te ama tiene que ser capaz de decirte, se te fueron los ojos detrás de un hombre o se te fueron los ojos detrás de una mujer. La persona que verdaderamente te ama es que tiene que ser capaz de decirte, cambia. La persona que te ama tiene que ser capaz de decirte, diezma, ofrenda. Yo veo que no lo haces. Te estás robando a ti mismo una bendición. La persona que te ama tiene que decirte, tiene que ser capaz de decirte, ¿por qué tú no le hablas a nadie del Señor Jesucristo? ¿Te avergüenza el Evangelio? La persona que te ama tiene que ser capaz de ir a tu casa y ver cómo tratas a tu mujer y decirte, ¿dónde vas? La persona que te ama tiene que ser capaz de decirte a ti, mi amiga, mi hermana, tiene que ser capaz de decirte, oye, que el líder de tu casa es tu marido, no tú. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. La persona que te ama tiene que ser capaz de decirte, oye, arréglate un poco. La persona que te ama tiene que ser capaz de decirte, estudia, esfuérzate, trabaja, despiértate, levántate de la cama. Si no te ama, te dice, ya cambiará. No, yo mejor no me meto en problemas. El verdadero discípulo se mete en líos. ¿Qué eres? ¿Creyente o discípulo? ¿Qué área de tu vida no has rendido al Señor? Voy a recomendaros un libro, se llama Jesucristo es el Señor. Y después de eso leí Radical. Merlín, un discípulo hondureño que tengo, por gracia del Señor, en nuestra iglesia, TVC Granada, con nuestro pastor José Manuel Coque Rodríguez. Nos quedamos asombrados de los cambios que ha dado. Lo puse a leer. Primero tuvimos una conversación muy amigable. Segundo, le dije, tienes que leer Jesucristo es el Señor. Tercero, le dije, tienes que leer Radical. Me dijo, aparte de la Biblia, por supuesto, la Biblia nunca hay que dejarla. Me dijo, me has matado con los dos libros, porque Dios quiere que seamos radicales. ¿Cómo que se llama eso hoy en día? Frikis. Yo soy friki de Jesucristo. Yo soy un friki de la palabra del Señor. Soy un friki de obedecer al Señor. Soy un friki de hablar de Cristo. ¿Y tú? Pregunto, ¿por qué estás aquí?
¿Viniste a recibir una palabra profética? ¿Todo él? ¿O viniste a rendirte al Señor? Si Dios habla, bien. Sabe, Pedro y yo tenemos muchos años conociéndonos. Nunca me ha dado una palabra profética. Nunca. Nunca Pedro ha abierto la boca para decirme así, te dice el Señor. Nunca. ¿Verdad, cariño? Nunca. Pero es mi amigo y le soy leal. Nadie puede hablar de Pedro delante de mí. No lo permito. Y me gustaría escuchar la voz, hombre, también soy de carne y hueso. Y me da hambre. Y me canso. Y lloro. Y a veces me siento solo. Pero sé que mi Dios está conmigo. Y me gustaría que alguien me llame. Esta semana que pasó, nos llegó un mensaje inesperado. Mi mujer y yo lloramos hace más de 20 años. Mi mujer abrió la boca y le habló a una persona de parte del Señor. Y ahora su matrimonio le sirve al Señor. Pero yo no necesito, esto es radical, una palabra profética para tener pasión por Dios. Yo lo amo. Lo necesito más que el aire que respiro. No necesito ninguna bendición. Son añadiduras. Estoy atravesando el Parkinson. Le he dicho al Señor, solamente dame fuerza para predicarte hasta el último día de mi vida. No quiero perder un día sin estar cerca de Él. Y no voy a rogarle porque me sane. Voy a rogarle para que se cumpla su voluntad. Le he dicho, dame largura de días, pero no porque tenga miedo a encontrarme con Él, sino porque quiero ser usado. Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Quiero tener semillas para sembrar. Es la forma como pido dinero. No pido dinero. No, dame semilla para sembrar. Yo quiero ser de bendición. Veo gente que llega a España que pasa necesidades. No quiero. Quiero que Dios me dé semilla para ayudarle, para fortalecer. Me he aprendido el Salmo 90. Moisés le dice al Señor, sáciame de tu misericordia cada mañana. Me caigo y le doy gracias. Semana pasada fue récord mundial. Estoy aprendiendo a hacer spinning. Cuando me voy a caer me agarro de lo primero que tengo y doy toda la vuelta. Mi hija del medio, que es muy graciosa, la Sara, me dice, ole papá, ya tengo el regalo más grande. Soy salvo porque tengo a Cristo como Señor. Y sabe, me sorprenden las bendiciones. Mi hija del medio estuvo ingresada. Me dieron un diagnóstico horrible. A las 3 de la mañana me metí al baño. Me arrodillé y le dije, Señor, yo no voy a pelear contigo. No, tú eres bueno. Es mi hija, pero es tu hija, Señor. Haz lo que quieras. Y comencé a orar. Te la entrego. Nadie sabía, solamente la gente de nuestra iglesia. Me hubiera gustado recibir una palabra profética. Me hubiera gustado que alguno de los tantos amigos a quienes he bendecido me hubiera llamado. Pero allí en ese momento escuché la voz del Señor. Me dijo, tranquilo, yo me encargo de esto. 2 días más tarde, el médico entró, sorprendido, con los ojos como 2 huevos fritos. Dice, aquí no hay nada. Está limpio el páncreas. Gracias.
Termino con esta frase. Bendice, oh alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y luego digo, Señor, heme aquí, hágase tu voluntad, que es buena, es agradable y es perfecta.